paz del Señor a todos, que Dios bendiga en esta oportunidad. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor, juntamente estudiando las revistas de la Escuela Bíblica, La Victoria sobre el Mundo. Ya estamos en la lección número 15. Queremos pedir a los hermanos que están asistiendo, aquellos que van a asistir, que puedan compartir con sus contactos para que pueda esta clase de la Escuela Bíblica llegar al número máximo de hermanos posibles para que todos juntos podamos aprender la palabra del Señor. Antes que nada, entonces, vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que Dios pueda ayudarnos, darnos su gracia en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por una oportunidad más de poder estar aquí, Señor, para poder ministrar esta clase de la Escuela Bíblica. Dios Santo, bendice cada hermano que está asistiendo, aquellos que van a asistir. Dios Santo, que tu Espíritu, Señor, nos ilumine el entendimiento, Señor, para entender tu palabra y también esa lección, Señor. Que todo sea para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La lección número 15 titula Amor al mundo, un determinante para la derrota. Vamos a leer en nuestra Biblia Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La introducción nos dice así: analizaremos en esta lección la vida de dos personas que vivieron juntas, compartieron comida, reposo y experiencia. Pero el corazón de una estaba en el mundo, en cuanto el corazón de la otra estaba en el cielo. La primera fue derrotada por el mundo, la segunda venció al mundo. Son dos ejemplos. Nos cabe a nosotros una opción. ¿Cuál de los dos ejemplos queremos seguir? En esta lección entonces vamos a hablar al respecto del peligro del creyente amar el mundo. Específicamente vamos a hablar primeramente de Judas en relación al dinero. O sea, el amor de Judas, él se dio en esta área del dinero. Entonces, cuando nosotros hablemos del dinero, en ningún momento estamos diciendo o insinuando que tener dinero o querer prosperar es algo malo o algo pecaminoso. Solo que vamos a ver al decorrer de la lección que el sentimiento que hay en el corazón de la persona o del creyente en relación al dinero, esto puede ser un determinante para su derrota. O sea, yo puedo tener dinero. Vamos a decir así, yo puedo tener dinero en mi bolsillo. No hay problema en eso. Puedo tener dinero en mi cuenta, en el banco, solo que el dinero no puede estar en mi corazón. O sea, esta confianza y este amor hacia el dinero, él no puede estar en mi corazón. El dinero tiene que ser algo para nuestra sobrevivencia, utilizarnos de él para lo necesario, utilizarnos de él para suplir nuestras necesidades, pero nunca colocar nuestra confianza en el dinero, nunca colocar nuestra esperanza en el dinero, nunca hacer del dinero un Dios para nosotros o un ídolo. Entonces, aunque nosotros tengamos o alguien pueda un día alcanzar a tener mucho dinero, Dios puede hacer de este creyente un creyente muy próspero, puede, solo que esta persona tiene que cuidar para que el dinero que ella tiene ahora o que pueda haber alcanzado, este dinero no acabe destruyendo su vida espiritual. Entonces, puede ser una bendición de Dios que alguien prospere,
puede ser, solo que la misma bendición que Dios da, el hombre entonces agarra aquella bendición y puede transformarla en una maldición para ella. No que Dios haya dado algo que no tenía que haber dado, solo que la persona no supo lidar con aquello. Muchas veces el creyente, como dije recién, deja que que el dinero entre en su corazón. Entonces pasa a ver al dinero no como una herramienta para subsistir, para mantenerse, pero ya lo ve como un todo en su vida. Entonces, si alguien, imagínese, dice así: si yo no tengo dinero en la vida, yo no soy nada. Si yo no tengo dinero en mi cuenta, estoy perdido. Entonces, esta persona básicamente está diciendo que el dinero es todo para ella. El dinero es su Dios, el dinero guía su vida, el dinero es su refugio, el dinero es su esperanza. Entonces, nosotros creyentes no podemos pensar y tampoco tener ese sentimiento en nuestro corazón en relación al dinero. Cuando nosotros colocamos entonces nuestro amor, o cuando comenzamos a amar al mundo, y dentro del mundo esto que se llama dinero, ese sistema monetario, entonces nosotros comenzaremos, así como Judas, una vida de derrota, una vida de decadencia espiritual. Que si este percurso no es interrumpido, entonces, así como Judas, este creyente terminará perdiendo su salvación, ese creyente terminará en el infierno. Infelizmente, esa es la realidad, o será la realidad de aquel que ama el mundo, de aquel que ama el dinero. Vamos al primer punto entonces. Vamos a hablar de Judas Iscariotes. Y después vamos a hablar del apóstol Pedro, apóstol Judas, y luego del apóstol Pedro. Número 1. Judas amaba el dinero del mundo. El apóstol Juan así revela el amor de Judas al dinero. Vamos a leer, acá hay algunos versículos. Vamos a leer Juan, capítulo 12, verso 1 al verso 8. Voy a leer, dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero eso dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Para Judas era inadmisible que una persona desperdiciase lo equivalente a 300 días de salario en un gesto que tenía como única razón agradar a Jesús. Vea que el gesto de María no tuvo ninguna repercusión en el mundo. Si el dinero fuese dado a los pobres, la economía giraría, el mundo quedaría mejor, familias quedarían contentas, la sociedad agradecería y alabaría la actitud de María. Pero al María derramar todo aquel perfume en Jesús, ¿en qué ella mejoró el mundo? En nada. Para el mundo era una actitud insana. Para Judas aún más. Al final, si aquella mujer diese el dinero para Jesús, para que éste entonces diese ese dinero a los pobres, Judas el tesorero quedaría con su comisión.
Entonces, en ese relato bíblico de Juan, el capítulo 2, el verso 1 al 8, la palabra de Dios aparentemente en aquel relato, en aquella situación, en aquella escena, aparentemente Judas era una buena persona que se interesaba por los pobres. Judas era alguien que tenía aparentemente en su corazón voluntad y deseo de ayudar a aquellos con menos condiciones. Pero la palabra de Dios muestra al mismo tiempo que esta no era la real intención de Judas. Esta no era el real sentimiento que había en el corazón de Judas. La Biblia dice que él tenía la bolsa y él sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, por otra parte, la palabra de Dios muestra que cuando esta mujer hizo esto, María, cuando Judas vio aquello, a Judas le incomodó aquella actitud. Porque en la mente de Judas, tirar aquel perfume, derramarlo para Jesús, no había mucho provecho en aquello. No. O sea, si nosotros fuésemos a preguntar a Judas si aquel perfume se aprovechó de la mejor manera, Judas diría no, ese perfume fue echado a perder. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, en la mente de Judas, aquella mujer teniendo aquella actitud era un desperdicio. Derramar un perfume de aproximadamente, él no sé si conocía aquel perfume o no sé, pero él hizo un cálculo del valor de aquel perfume. Él dijo, este perfume podría haberse vendido por 300 denarios. Y en aquella época entonces el pago de un día de trabajo era 1 denario, o sea, era casi un año de trabajo para comprar aquel perfume. Entonces, aquella actitud, como dije, delante de los ojos de Judas, aquello estaba mal, aquella actitud era incorrecta. En el momento Judas dice entonces, aquel dinero, o ese dinero, este perfume se podría vender por tal dinero, por tanta cantidad, y darse a los pobres. Entonces, como dije, parece que Judas aparenta ser una buena persona. Estaba aparentando tener un sentimiento legítimo de ayudar a las personas. Pero no era esta la real intención, como dije, en el corazón de Judas. La palabra de Dios muestra esto. Él tenía la bolsa. Judas sabía que si aquella mujer no derramase el perfume sobre Jesús, y si aquel perfume hubiese sido vendido por 300 denarios, Judas era el que tenía la bolsa de la tesorería del Señor Jesús. Entonces Judas sabía que si aquel perfume fuese vendido, él quedaría con su comisión. O sea, de una u otra manera, Judas quería sacar un provecho personal. Por eso nos dice este punto de la lección, Judas amaba el dinero del mundo. Entonces Judas, lo que él podría hacer, él lo haría por amor al dinero. O sea, si estaría al alcance de él por dinero, él lo iba a hacer. O sea, en este caso, vemos Judas manifestando un deseo que no era sincero. En otras palabras, él estaba fingiendo ser una persona que le gusta hacer caridad. Podemos decir, Judas estaba siendo hipócrita, queriendo aparentar una cosa que él realmente no era. Entonces, ¿todo por qué? ¿Por qué Judas hizo todo esto? Por dinero, por amor al dinero. Entonces, por eso, el primer punto de nuestra lección dice que Judas amaba el dinero del mundo. Entonces, si Judas, por ejemplo, en otra ocasión tuviese que mentir para obtener un lucro para él, Judas no tenía problema de mentir. Ciertamente, él iba a mentir.
Después vamos a ver más adelante qué es lo que llegó él a hacer por dinero. Entonces tranquilamente podemos pensar que Judas por dinero podría mentir, si luego más allá adelante hizo algo peor por dinero. Entonces, la actitud de María era una actitud puramente espiritual, pero para la mente de alguien que amaba el dinero del mundo, no, esto no tenía valor. Esto era un desperdicio. Para Judas era un desperdicio. Pero el Señor Jesús dijo, cuando Judas dijo esto, el versículo 7, el Señor Jesús responde, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces el Señor Jesús, diferentemente de Judas, él no dijo, tampoco pensó que lo que la mujer había hecho, que lo que María había hecho era un desperdicio. Todo lo contrario, viendo que Judas había proferido una palabra contrariando la actitud de aquella mujer, el Señor Jesús miró a Judas y dijo, déjala, como diciendo, no la molestes. Lo que ella ha hecho, ella lo ha hecho para el día de mi sepultura. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo, lo que ella ha hecho no fue un desperdicio. Lo que ella ha hecho, humanamente hablando, parece algo innecesario, parece algo, un desperdicio. Pero el Señor Jesús entonces, que tenía una visión espiritual, él dijo, déjala, para el día de mi sepultura ella ha hecho esto. Volvemos a repetir, para la mente de un creyente como Judas, que amaba el dinero, aquello era un desperdicio. O sea, Judas prefería quedar con su ganancia antes que se hiciese esta obra para el Señor Jesús, en el cuerpo del Señor Jesús. Entonces Judas prefirió más para él que para el propio Señor Jesús. Gloria a Dios. Número 2, la influencia del mundanismo en la iglesia. Juan relata que la contestación del hecho de María partió de Judas. Pero Marcos relata que lo que aconteció después, Marcos relata lo que aconteció después de la indignación de Judas. Vamos a leer nuestra Biblia, Marcos capítulo 14, verso 3 al 5. Dice así. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. El mundanismo tiene la lógica de la carne. Ya las cosas del espíritu son locura para el hombre natural. Así, si una persona no está en el espíritu, fácilmente será afectada por la lógica del mundanismo. Judas, con su argumentación filantrópica, sublevó a algunos de los discípulos. Ellos pasaron a creer que era algo insano investir aquella alta cantidad de dinero en una cosa puramente espiritual, que no trajese cualquier repercusión en el mundo material. La Biblia dice que entonces hubo una vergonzosa murmuración entre los discípulos. Entonces aquí Marcos ya relata no solamente al respecto de Judas, pero también lo que ocurrió después de la indignación de Judas. O sea, en el libro de Mateo da a entender que fue una iniciativa de Judas. Fue una iniciativa de Judas contrariar la actitud de María. Pero aquella actitud de Judas también, esa actitud causó un impacto en los que estaban alrededor, en los demás discípulos. Entonces todos los discípulos ya pasaron a pensar como Judas. Por eso el punto nos dice la influencia del mundanismo en la iglesia.
Entonces Judas, él acabó influenciando a los otros y los llevó a pensar de la misma manera que él estaba pensando. Aquello fue un desperdicio. Judas pensó así, esto es un desperdicio. Los demás acabaron pensando y acabaron diciendo también, esto es un desperdicio. Entonces, la lógica, mejor, el mundanismo tiene la lógica de la carne. Ya las cosas del espíritu son locura para el hombre natural. O sea, aquella actitud espiritual, aquello que se había hecho para el Señor Jesús, que Él mismo dijo, esto fue para mi sepultura, para la lógica del mundo, para la lógica de la carne, o la óptica del mundo, y esto está mal, esto no haya, vamos a decir así, no tiene sentido hacer esto. Parece que, volvemos a decir, parece que Judas se preocupaba por las personas. Parece que Judas, él tenía interés de ayudar a las personas, pero no era esa la intención de Judas. Y él llevó a los otros a pensar así. Entonces, cuando a alguien en la iglesia, él tiene esta actitud, él tiene el amor al dinero en su corazón, él puede entonces contaminar a los otros y puede llevarlos a pensar tal cual él piensa, así como aconteció con Judas. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar un ejemplo de los días actuales, por ejemplo. Cuando se levanta, por ejemplo, una ofrenda, para ayudar a un proyecto en la iglesia, tenemos que ayudar a tal iglesia a construir, a hacer el techo de la iglesia. Vamos a hacer un ejemplo, el techo de la iglesia. La sede ayudará a la subcongregación a techar la iglesia. Entonces el pastor de la iglesia dice, vamos a levantar una ofrenda para ayudar a la subcongregación, para ayudar al anexo. Entonces, si Judas está en aquella congregación, ¿qué es lo que Judas diría? No, esto es un desperdicio. Mejor vamos a agarrar nuestro dinero y vamos a comprar algo para nosotros. Vamos a aumentar nuestro patrimonio. Vamos a aumentar, vamos a cambiar de auto, vamos a agarrar esa plata que nos están pidiendo que ofrendemos para otra iglesia. Vamos a agarrar esa plata y vamos a cambiar de auto, vamos a tener el mejor auto. Entonces, o sea, Judas, como dije, si Judas está en aquella iglesia con aquella mentalidad, primeramente él va a ver aquella ofrenda como un desperdicio, porque para él no le trae beneficio. Para el creyente Judas, vamos a decir así, ayudar con una ofrenda para otra iglesia, para él no trae ningún beneficio. Y por eso que él entonces llega a la conclusión, esto es un desperdicio. Entonces, ¿cuál es el peligro de tener un creyente así en la iglesia? Es que los otros van a empezar a pensar como él. Entonces va otro hermano que quizás tenía ese sentimiento de dar la ofrenda, de ayudar, pero como el hermano Judas se levantó y se puso de pie y dijo, esto es un desperdicio. No, que ellos, con el dinero que ellos tienen, que ellos techen la iglesia, que ellos hagan el techo. Entonces es un desperdicio para nosotros. Por Judas haberse levantado en la congregación, alguien más puede terminar pensando de la misma manera. Entonces, en la iglesia, así como aconteció en aquella escena, el creyente Judas siempre llevará a otras personas a amar también el dinero del mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las cosas espirituales para la mente humana no tienen sentido. La Biblia dice eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 15, que el hombre natural, él no entiende las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para él son locura.
Así también como para Judas, la mente de Judas era una locura investir en Jesús. Era una locura tener aquel gesto, aquella actitud en relación al Maestro. Entonces Judas quedó escandalizado y llevó a los otros a escandalizarse. Entonces hubo una vergonzosa murmuración entre los discípulos. Número 3, Judas amaba las posiciones del mundo. Dice así: cuando Jesús afirmó que iría a morir y que el bálsamo que María le derramó sería la preparación de su cuerpo, Judas no encontró ninguna razón para seguir con el Maestro. Entonces vamos a leer 14, verso 10 al verso 11 de Marcos. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Posiblemente Judas imaginaba a Jesús como rey de Israel y que él sería su ministro de economía. No le interesaba seguir un líder espiritual que no le dé ventajas mundanas. Entre un líder espiritual sin templo y los religiosos del templo, Judas quedó con el templo. Entre la cruz y la plata, escogió la plata. Eligió la plata. Entonces, Judas, además de amar el dinero, Judas amaba las posiciones del mundo. Entonces, en cuanto al Señor Jesús, Él estaba, vamos a decir así, antes que Él no dijese aquella palabra, el Señor Jesús, que aquello había sido para el día de su muerte. Entonces Judas escuchó aquella palabra. Judas dijo: bueno, el Señor Jesús va a morir. Nuestro líder espiritual está diciendo que va a morir. Entonces, en la mente de Judas, él llegó a la conclusión: yo no tengo nada que hacer con él ahora. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Porque si él va a morir, ¿qué ventajas en este mundo yo voy a tener? Y por otra parte, ¿qué ganancias voy a tener yo? Entonces Judas llegó a la conclusión que él ya no le servía seguir al lado del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que él hizo entonces? La Biblia dice que después que el Señor Jesús habló aquella palabra, la Biblia dice que Judas salió y fue hasta los principales sacerdotes para entregárselo. Entonces Judas amaba las posiciones del mundo. Porque Judas, como dice la lección, posiblemente Judas imaginaba a Jesús como rey de Israel. Entonces Judas sería el ministro de economía. Entonces, como el rey estaba muriendo, él entonces vio que no iba a ser ministro de economía. En su pensamiento, es una suposición. Entonces no le dio sentido seguir al lado del Maestro. Porque posición él no iba a tener, dinero tampoco. Entonces, entre los principales sacerdotes con templo, él prefirió quedar con ellos. Porque aunque Jesús era un líder espiritual, el Señor Jesús no tenía su templo. El Señor Jesús no tenía mucho dinero para darle a Judas. Ya los principales sacerdotes, dice la Biblia, le prometieron darle dinero. Entonces, entre los líderes, entre el líder espiritual sin templo y los líderes espirituales y los fariseos y los religiosos con templo, Judas prefirió quedar con ellos, con los religiosos. Entre la cruz y la plata, Judas eligió la plata. Entonces este sentimiento se ve en el corazón de Judas, queriendo ser alguien en la sociedad, queriendo tener una posición. Y como él vio que estando, vamos a decir así, al lado del Señor Jesús, no iba a alcanzar aquella posición que él quería, entonces él traicionó al Maestro, vendió literalmente al Señor Jesús.
Gloria a Dios. Siguiente punto, número 4. Las consecuencias del amor al mundo. Letra A. El comienzo de todo. La mayor parte de los creyentes no consigue entender por qué el amor al mundo es tan peligroso. Cuando se atentan apenas para la cuestión legalista, la persona piensa que solamente el pecado es el problema. Se olvidan que para llegar al pecado hay un camino y que, muchas veces, después que se entra en ese camino, no se consigue salir de él sin que el pecado sea consumado. El amor de Judas al mundo a principio parecía inofensivo. Sus sueños de riqueza y poder no eran incompatibles con su ministerio. Al final, cuando Jesús envió los 12 y después los 70, Iscariotes estaba con el Maestro. Él también expulsaba los demonios y curaba a los enfermos. Él estaba junto con los demás discípulos cuando Jesús dijo que sus nombres estaban escritos en los cielos. Todo parecía normal. Entre tanto, el amor al mundo minó sus resistencias al pecado. Entonces, ¿cómo fue el comienzo de todo? El comienzo de todo, como habíamos hablado en otra lección pasada también, fue Judas haberle dado lugar a eso en su corazón. Entonces, al principio, cuando el Señor Jesús mandó a Judas entre los 12, después de los 70, a principio parecía que lo que Judas estaba, lo que había en el corazón de Judas, parecía que no estaba mal. O sea, Judas tenía el sentimiento en su corazón, ese amor al dinero del mundo. Pero como estaban ocurriendo algunas cosas positivas, vamos a decir así, en la vida de Judas, entonces para Judas no había problema en seguir aquella vida. Para Judas no había ningún impedimento en continuar llevando aquella vida, porque de todas maneras los enfermos eran curados. Ellos consiguieron predicar, los demonios se sujetaban. Parece que estaba todo normal, no había problema. El Señor Jesús les dijo, tus nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde comienza todo? Entonces, cuando nosotros, como dice la lección, nos atentamos para solamente lo que es pecado en relación a nuestra vida espiritual, la persona cuando se atenta solamente para el pecado, ella va a quizás practicar cosas que, aunque en el momento, vamos a decir así, no representen un pecado, van a ir entonces llevándolos por un camino que luego más adelante ellos van a terminar en el pecado. Entonces Judas quizá pensó con aquel sentimiento en su corazón de amor al dinero, por otra parte viendo milagros, por otra parte viendo los demonios siendo expulsados. Para Judas estaba todo bien, pero aquello que había en el corazón de Judas, aquello fue de a poco perjudicando su vida espiritual. El relacionamiento entre Dios y Judas se vio afectado por aquel sentimiento. Aunque al principio no parecía así, pero aquello fue de una manera, quizá de una manera lenta, pero fue avanzando aquello en la vida de Judas. Y cuando él se dio cuenta, entonces, su corazón él estaba dominado por el amor al dinero. Entonces, el amor al mundo minó las resistencias al pecado. O sea, llegó un punto entonces que Judas ya no tenía fuerzas para resistir al pecado, ya no tenía fuerzas para quedar firme delante del pecado y decir, no voy a hacer eso. Eso está mal, no agrada a Dios. Ya no tenía fuerza para eso. ¿Por qué? Porque él en un determinado momento de su vida, él comenzó a dar lugar para aquello. Entonces llegó un momento que este amor al mundo le quitó las resistencias que él tenía hacia el pecado. Entonces él se entregó al pecado que tenía en su corazón. La letra B dice, la primera consecuencia.
Cuando Judas se dio cuenta, él estaba robando de la tesorería del ministerio de Jesús. Pero su amor al mundo lo llevó a desear más y vino el mayor error de su vida. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Después entonces dejar que el amor al mundo continúe en el corazón y aquel amor al mundo, entonces comience a quitar las fuerzas o las resistencias al pecado. La primera consecuencia, ¿cuál fue? Entonces Judas se entregó al pecado y comenzó a robar. Ya habíamos mencionado en otra lección, en el capítulo 12, verso 6 de San Juan, que Judas, él no sacó una sola vez dinero de la bolsa del Señor Jesús, pero aquello se tornó un hábito en la vida de Judas. Entonces, por él haber dado, o por él haber tenido este amor al mundo, al dinero, en su corazón, las resistencias al pecado cayeron, y él se entregó entonces al robo, al hurto. Él se entregó y comenzó a robar de la bolsa del Señor Jesús. Ahí vino entonces el peor error de su vida. Más adelante vamos a ver cuál fue el peor error de su vida. Letra C, la segunda consecuencia. Lucas informa que antes que Judas haga el pacto de traición, y si es el pacto de traición, Satanás entró en él. La murmuración contra Jesús y María, sumada al pecado de hurto, abrió la brecha para que el propio diablo entrase en Iscariotes. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariotes, el cual era uno del número de los 12. Entonces, el pecado, la murmuración contra Jesús y María, sumado al pecado de hurto, eso entonces muestra la Biblia y nos enseña la lección que abrió una brecha para que el diablo, el propio Satanás, entrase en Judas. Entonces, esta es la segunda consecuencia en la vida de Judas, en la vida de alguien que amaba el dinero de este mundo. Entonces, la resistencia al pecado, primero, la resistencia al pecado cayeron. Y eso se manifestó entonces cuando la Biblia dice que él robaba de la bolsa. La segunda consecuencia entonces, después que él llevó durante algún tiempo aquella vida, y después de haber murmurado contra el Señor Jesús, contra María, y haber llevado por un tiempo aquella vida hurtando, robando, sacando de la bolsa del Señor Jesús, aquello abrió entonces una puerta para que el diablo entre en su vida. Y de hecho entró. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Qué triste entonces esta situación de este discípulo. Ve entonces la consecuencia de amar el dinero, la consecuencia en la vida de una persona cuando las resistencias al pecado caen. Llega un momento entonces que por una parte la persona no consigue dejar de hacer lo que está mal, y por otra parte ya pasa a haber una influencia demoníaca o diabólica en la vida de esta persona. La letra D nos dice la pérdida del ministerio de la salvación. Judas vendió a Jesús, cambió su ministerio y su salvación por 30 monedas de plata. Vamos a leer Mateo capítulo 26, verso 15. Dice así: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona, cuando un creyente, él
vamos a decir así, no elimina de su corazón aquel amor al mundo, amor al dinero, Satanás entonces, la palabra de Dios muestra que Satanás, él está en las regiones celestes. Entonces, es de conocimiento ya de todos los hermanos que Satanás, él observa también, puede observar la vida del creyente, puede observar su día a día. Entonces, estamos seguros que cuando Judas, él comenzó a sacar de la bolsa del Señor Jesús, Satanás vio aquello. Los demonios vieron aquella actitud, cuando Judas se entregó a aquel pecado, cuando ya no tuvo fuerza para resistir a ese pecado, después que el amor al mundo haya minado su resistencia al pecado, se entregó al pecado. Los demonios ciertamente vieron aquello. Entonces, después de un determinado tiempo, es el propio Satanás que entra en Judas. Y vea entonces lo que se sigue cuando Judas va a ofrecer, entregar al Señor Jesús. Lo que se le ofrece para él es justamente dinero. Esto no es una coincidencia. Es claro, por otra parte, podemos decir, esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que el Señor Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Pero también fue una consecuencia de los hechos de Judas, de las actitudes de Judas que él tuvo en el pasado. Ahora entonces justamente aquello que él le había dado lugar a su vida, que era amor al dinero, fue justamente el dinero que lo llevó a la muerte. Después de él haber cobrado aquella cantidad de dinero, ocurrió entonces el suicidio de Judas. Más adelante vamos a ver esto. Entonces Judas, él vendió al Señor Jesús, cambió su ministerio, cambió su salvación por dinero. Vea hasta dónde un creyente o una persona puede llegar por amor al dinero. Quizá por haber pensado Judas al principio que eso no le haría ningún mal. Vea cómo Judas terminó, vea cómo Judas termina. La Biblia entonces relata esta triste historia de que Judas devolvió las piezas de plata y fue y se ahorcó. Gloria a Dios. Vamos a ver el número 5, punto número 5. Pasamos al siguiente punto entonces. El resultado de las consecuencias naturales del amor al mundo en la vida de Judas. Cuando Judas se dio cuenta de aquello que había hecho, Satanás, que estaba morando en él, cuando Judas se dio cuenta de aquello que había hecho, Satanás ya estaba viviendo en él. Judas se llenó de remordimiento, pero no consiguió arrepentirse y volver para Jesús. El mismo tentador que lo había llevado a traicionar a Jesús lo llevó al suicidio. Judas no se dio cuenta que el amor al mundo es como alguien que ama una casa incendiándose. Luego todo se vuelve cenizas. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así Judas entró al infierno y está allá y continuará allá para siempre, porque no venció al mundo. La carne de Judas asociada al amor al mundo, la carne de Judas asociada al mundo y al diablo lo destruyó. Gloria a Dios. Entonces, esas son las consecuencias naturales del amor al mundo en la vida de Judas.
Cuando Judas entonces se dio cuenta de lo que él había hecho mal, estamos seguros que fue el propio diablo que estaba en él que lo llevó a pensar de aquella manera. Porque, por una parte, antes del pecado, por ejemplo, ¿qué es lo que el diablo hace? El diablo te presenta el pecado como algo inofensivo. El diablo te presenta el pecado como algo que no te va a hacer daño, que no te va a hacer mal, que no te va a perjudicar. Y después que la persona comete el pecado, es el mismo diablo que te llevó a pecar, que ahora te está acusando, diciendo, hiciste mal, es un pecador, es un miserable. Entonces Judas, por una parte, escuchó a Satanás, ahora que Satanás ya estaba viviendo en él, vendió al Señor Jesús. Después vino aquel remordimiento. Como dije, ciertamente creemos que era el diablo, haciéndolo sentir de aquella manera. Bendice a tu maestro, eres un traidor, eres un miserable, tienes que quitar tu vida. Ahí entonces Judas ciertamente comenzó a ser atormentado en su mente, en su conciencia. Pero él no consiguió, dice la lección, no consiguió arrepentirse y volver para Jesús. El mismo tentador que lo había llevado a traicionar lo llevó al suicidio. Por eso que nunca vale la pena escuchar al diablo. Nunca vale la pena dar oídos a Satanás. Porque aunque al principio él pueda presentar el pecado como algo deseable, como dije, y algo sin perjuicio, luego más adelante él mismo acusará a aquella persona diciendo, tú pecaste, hiciste eso, hiciste aquello. Entonces, nunca vale la pena dar oídos a Satanás. Nunca vale la pena dar oídos al diablo. Gloria a Dios. Pero esa es la triste realidad en la vida de Judas. Dio oídos al enemigo y fue el propio enemigo entonces que lo llevó luego al suicidio. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Acá hay un relato acerca de la muerte de Judas. Tanto el relato de Mateo 27, verso 5. Vamos a leer, después vamos a leer otro versículo en relación a la muerte de Judas. Mateo capítulo 27, verso 5. Dice así, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vamos a leer ahora Hechos, libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 25, dice así, para que tomen la parte de ese ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Gloria a Dios. Entonces, tanto Mateos cuanto Pedro, ahora Lucas escribe el relato de Pedro. Entonces, la muerte de Judas, entonces, como Mateo dice, fue él se ahorcó. Pero hay otro relato entonces también que muestra que Judas, vamos a decir así, se vieron las entrañas de Judas cuando él murió. Entonces, a principio parece algo contradictorio. O se ahorcó o
o alguien le cortó el cuerpo. Alguien podría pensar es contradictorio, pero no es así. No, la lección nos muestra en esta parte que voy a leer para no quedar solamente en mis palabras. Voy a leer, dice así. Mateo a principio no da cualquier indicio de que algo tan macabro haya ocurrido durante el suicidio de Judas. Pero, aún aquí, a pesar de aparentemente distintas las narrativas neotestamentarias, son perfectamente reconciliables. El verbo griego utilizado en el relato de Mateo, apensato, aurizo de apancho, da la idea de que Judas, valiéndose de una rama de árbol, apretó un nudo en su cuello y saltó en dirección al vacío y para la muerte. El evangelista, por tanto, encierra su descripción del suicidio de Judas con la escena de ahorcamiento, sin dar importancia al horrible incidente que puede haber seguido a él. Ya el autor de Hechos, por otro lado, muestra que Pedro, en el discurso del cenáculo, del aposento, tiene en foco no el hecho del ahorcamiento en sí, mas la escena macabra que le siguió. Algo que de tan aterrador quedó marcado en la memoria de aquellos que dieron testimonio. El resultado de la unión de estas dos descripciones es la sugestión de que Judas, de hecho, se suicidó ahorcándose, como registra Mateo. Entre tanto, la rama de árbol en la cual el traidor se colgó, proyectado de que estaba sobre un alto precipicio, por alguna razón desconocida se rompió, lanzándolo para abajo, lanzando para abajo el cuerpo de Judas, que por tanto acabaría mutilado por el impacto de la caída. El verbo romper del griego laqueo, empleado por Lucas en el discurso de Pedro, sugiere también la idea de explotar, implicando que el cuerpo al caer pueda haber impactado con un objeto contundente, un tronco de árbol o tal vez una piedra, y haberse dilacerado, dejando expuestas sus entrañas. Gloria a Dios. Entonces, realmente de hecho fue la muerte por ahorcamiento, solo que, como leímos, esas palabras que fueron utilizadas por Lucas indican que después de haberse colgado la soga al cuello, aquella rama de donde estaba entonces ahorcándose Judas, por alguna razón se rompió y entonces él cayó abajo para un precipicio, y allá entonces fue que su cuerpo se dilaceró, se abrió. Ahí entonces que acabó siendo dejados expuestas sus entrañas. Fue un triste final para la vida de Judas. Alguien que, como dijimos, amaba el dinero del mundo y dejó que entonces este amor al mundo se enraizase en su corazón. Llegó un momento entonces que esto acabó tanto destruyendo su ministerio, su vida espiritual y por último su cuerpo físico. Entonces por eso se cree que Judas perdió la salvación, porque Judas se mató a sí mismo. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del apóstol Pedro, alguien que, como dijimos al principio, leímos al principio, alguien que vivió con Judas, compartieron momentos juntos, comieron juntos, pero a diferencia de Judas, en el corazón del apóstol Pedro, él no amaba el mundo. Aún con sus fallas, vamos a ver que el apóstol Pedro amaba a Jesús. Número 1. Pedro amaba a Jesús a pesar de su carne. Pedro era un hombre que luchaba terriblemente contra sí mismo. Él era traicionado por su carne, por su naturaleza terrenal.
Él dijo a Jesús que jamás lo negaría, pero lo negó. Vamos a leer Mateo capítulo 26, verso 34 y verso 35. Dice así: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero Jesús sabía que cuando Pedro prometió no negarlo, estaba hablando aquello que realmente estaba en su corazón. Pedro amaba a Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pedro dijo: yo, aunque me sea necesario morir, yo no te voy a negar, Pedro estaba exponiendo realmente un deseo sincero. Él no quería negar al Señor Jesús. Él amaba a su maestro. Pero cuando él se vio en aquella escena, cuando él se vio en aquella situación, él fue, como dice la lección, traicionado por su carne. Entonces, por la circunstancia en la que él se encontró, el aprieto en el que él estaba, quizá Pedro pensó, si él decía que realmente era uno de los discípulos del Señor Jesús, y iban a crucificar a Pedro al lado de Jesús. Entonces Pedro, temiendo por su vida, temiendo por su seguridad, Pedro dijo: yo no conozco a tal hombre, y negó al Señor Jesús. Pero Pedro amaba a Jesús. Pedro, aún con sus fallas, él no quería el mal para Jesús. Pero en algunas determinadas situaciones, Pedro acabó entonces no actuando de acuerdo al sentimiento que él tenía en su corazón. Pero en todo eso, el Señor Jesús, como nos dice la lección, Él sabía el sentimiento de Pedro. Cuando Pedro dijo: yo no te negaré, el Señor Jesús sabía que estaba hablando la verdad, aunque luego, más adelante, no consiguió cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Número 2, el problema de Pedro. Pedro llegó a ser reprendido como Satanás por Jesús. Mateo 16, 23. Cuando fue al Getsemaní para estar al lado de Jesús, se durmió. Mateo 26, 40. Intentó defender al maestro con la espada, pero fue impedido por el propio Jesús. San Juan 18, versos 10 al 11. Fue también quien acompañó a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, pero allá lo negó. Al final, si no conseguía transformar sus buenas intenciones en resultados, ¿cuál era el problema de Pedro? Jesús descifró el enigma. Mateo 26, verso 41, voy a leer, dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de Pedro estaba listo. Él amaba a Jesús, pero el punto débil de Pedro era su carne. En aquel mismo día, horas antes, Jesús le había dicho, Lucas 22, verso 32. Vamos a leer Lucas 22, verso 32. Gloria a Dios. Lucas 22, 32 dice así: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿cuál era el problema en la vida de Pedro? Pedro tenía buenas intenciones, Tanto es que la primera persona, o el primero que fue a defender al Señor Jesús cuando le vinieron a prender, fue Pedro. ¿Quién fue que le dijo a al Señor Jesús que no muriese, que no vaya hasta la cruz? Fue Pedro. O sea, tenía buenas intenciones. Pero el problema era la carne. El Señor Jesús dijo eso luego, más adelante, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces la carne de Pedro lo traicionaba, la naturaleza humana que había en Pedro lo traicionaba. Y en muchas ocasiones entonces, aunque tenía una buena intención en su corazón, no conseguía llevar a la vida real esto. No conseguía ejecutar aquellas buenas intenciones. No era que Pedro no tenía un buen corazón, solo que por una parte lo tenía. Por otra parte también tenía una naturaleza que no era tan buena, una naturaleza mala. Gloria a Dios. Entonces, el problema de Pedro, así como el problema de muchos creyentes, la mayoría de los creyentes y todos los creyentes, es la naturaleza humana. Es lo que nos lleva a pecar, es lo que nos impulsa o nos empuja al pecado. Muchas veces el creyente no quiere hacer las cosas malas, no quiere practicar el pecado. Pero cuando su naturaleza humana entonces está fuerte, inevitablemente él llegará hasta el pecado. Y eso es lo que acontecía con Judas. No conseguía, es lo que acontecía con Pedro, no conseguía entonces quedar firme delante de una mala actitud. Pero aún así, como dijimos, el Señor Jesús sabía que Pedro tenía buenas intenciones. Número 3, Pedro no amaba el mundo. Pedro no amaba el mundo. Pero si Pedro aún no sufrió, en cuanto Pedro no tuvo una conversión total, ¿por qué él no tuvo el mismo fin que Judas? Entonces, si Pedro no tuvo una conversión total, igual que Judas, ¿por qué no terminó como Judas? Parte de la respuesta ya fue dada. Pedro amaba a Jesús. Esto quedó aún más evidenciado con la experiencia personal que él tuvo con el Maestro. Cuando el Señor Jesús le pregunta por 3 veces al apóstol Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro contesta, sí. Y el Señor Jesús responde, pregunta otra vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, pero más que eso, como consecuencia de amar a Jesús, Pedro no amaba el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien puede decirse, Pedro estaba con Judas. Judas no se había convertido totalmente. Pedro tampoco. ¿Por qué no terminaron de la misma forma? Este punto está entonces enseñándonos y nos dice que Pedro no amaba el mundo. Él amaba al Señor Jesús. Cuando él le preguntó por 3 veces, después que le preguntara la segunda vez, Pedro se puso triste que le preguntase por 3.ª vez. Y él le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces, por una parte, Pedro no amaba el mundo y por otra parte, Pedro amaba a Jesús. Entonces fue este amor al Señor Jesús y no al mundo que lo llevó a no terminar como Judas, que lo llevó a vencer al mundo. Fue el amor que él tenía para su Maestro. Y era el desprecio que él tenía por el mundo, que lo llevó entonces a tener victoria. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar el bien. Pero por otra parte la Biblia dice que debemos odiar el mal. Entonces, por un lado podemos decir así, yo tengo que aborrecer el mundo. Pero para vencer al mundo no es simplemente aborrecer al mundo. Yo tengo que amar a Jesús. Entonces tienen que ir los dos juntos. Por un lado, aborreciendo el mundo. Por otra parte, amando a Jesús. Y así entonces caminar durante nuestra vida. El creyente entonces que aborrece el mundo, ama a Jesús, él tendrá victoria. Él llegará al cielo. Porque el mayor y el más grande mandamiento es amar a Dios de todo corazón. Entonces, esa fue algo determinante en la vida de Pedro. Él amaba al Señor Jesús y no amaba el mundo. La letra A nos dice,
Pedro dejó de amar al mundo en relación a su profesión. En la primera vez que Jesús llamó a Pedro, lo llamó para ser un evangelista. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 18 y verso 19. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pedro entonces se desprendió de sus sueños profesionales, amó a Jesús más que a su profesión, y él y su hermano dejaron las redes y lo siguieron. Pero después de la resurrección, Jesús encuentra a Pedro en el mismo lugar de donde lo había sacado 3 años antes. No sé cuál era la vergüenza mayor de Pedro, si por haber negado al maestro o por Jesús haberlo encontrado nuevamente pescando. Pero ahora Jesús llama a Pedro para otro ministerio. Deja de ser tan solamente un evangelista y pasa a ser un apóstol. Ahora, además de seguir siendo un evangelista, sería también un pastor. A pesar de haber flaqueado, Pedro no duda en dejar el mundo. Al final, no era aquello que él amaba. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios muestra en este versículo, capítulo 4, versículo 18 y 19, que Pedro, él no amaba, él dejó de amar el mundo en relación a su profesión. Entonces, en relación a continuar su carrera como pescador y seguir al Señor Jesús, para, como el Señor Jesús mismo dijo, pescar hombres, ganar almas, él prefirió ganar almas. Entonces, luego de la resurrección, claro, el apóstol Pedro volvió a su trabajo, al antiguo trabajo que tenía. Entonces, el Señor Jesús ahora volvió a llamarlo, cuando se presentó para él, cuando estaban pescando. Y ahora ya no solamente lo llama para ganar almas, para ser evangelista, pero también para pastorear una iglesia. Entonces, el primer pastor en Jerusalén fue Pedro, el primer pastor de la iglesia primitiva. A pesar de haber flaqueado, a pesar de haber tenido una caída, vamos a decir así, Pedro no dudó en dejar el mundo. O sea, aunque él estaba ya otra vez trabajando en su trabajo secular, ahora el Señor Jesús lo vuelve a llamar. Pedro no dudó en aquel momento. Y Pedro salió. Fue a obedecer lo que el Señor Jesús ahora le había encomendado. Y luego entonces, de algunos días, el Señor Jesús vuelve junto al Padre, y el apóstol Pedro entonces queda como el primer líder en la iglesia primitiva. Pedro entonces dejó de amar al mundo en relación a su profesión. Letra B, Pedro no amaba el dinero. Vamos a leer el capítulo 8, verso 20, libro de Hechos. Dice así: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Gloria a Dios. Entonces en este versículo podemos ver que el apóstol Pedro, diferentemente de Judas, él no amaba el dinero. Porque si Pedro amase el dinero, Pedro hubiese aceptado el dinero de aquel hombre que quería ofrecerle dinero. Entonces Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Entonces, en esas palabras del apóstol Pedro podemos ver que Pedro, en el corazón de Pedro, no era una prioridad hacerse rico. No era lo que él más quería, tener mucho dinero, como lo era Judas. Entonces, él rechazó aquella oferta de dinero que aquel mago llamado Simón le estaba haciendo. Entonces, él dijo: tu dinero perezca contigo.
Si Pedro amase realmente el dinero, o si Pedro amara el dinero, Pedro hubiese aprovechado aquella oportunidad. Y quizá a partir de aquella iniciativa de aquel hombre, quizá Pedro hubiese comenzado a cobrar por lo que él hacía. Imagínese Pedro, imagínese usted, si Pedro amase el dinero, Pedro hubiese comenzado a cobrar por cada oración que él hacía. Como se ve en los días de hoy, personas cobrando por orar, personas cobrando por predicar, personas cobrando por cantar, por imponer la mano sobre el enfermo. Pedro no era así. Pedro no amaba el dinero. Y nosotros también no debemos amar al dinero. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, la Biblia dice, del Señor recibiremos recompensa. Entonces, yo no tengo por qué cobrar nada de lo que yo hago. Yo no tengo por qué exigir que me sea pagado lo que yo hago para el Señor. Porque si yo lo hago para el Señor, algún día el Señor va a recompensar. Y la Biblia dice claramente que el Señor, Dios, no es injusto para olvidarse de nuestro trabajo. Dios no es injusto. O sea, llegará un momento que todo aquel que hizo de corazón, como para el Señor, él va a recibir una recompensa. Él será recompensado. Si no es en esta vida, en el cielo Dios le va a dar una recompensa. Y el creyente entonces tiene que preferir ser recompensado por Dios que ser recompensado por los hombres. Recibir una honra de parte de Dios que ser honrado por los hombres. Entonces, ¿cuántas veces el hombre, los predicadores o todo aquel que se utiliza de la palabra para hacer lucro, ellos prefieren entonces el dinero del mundo, la honra del mundo por lo que hacen? Y en esa actitud de hacer las cosas todo solo por dinero, y si no hay dinero no se hace, si no hay dinero no predico, si no hay dinero no canto, claramente ese creyente está manifestando que en su corazón él ama el dinero, él tiene amor por el dinero. Porque sin dinero él no hace nada, sin dinero él no canta, sin dinero no predica. Entonces Pedro no era así. Pedro no amaba el dinero, que era algo totalmente contrario a Judas. Gloria a Dios. La letra C dice, Pedro no amaba ni siquiera su libertad en este mundo. Vamos a leer también Hechos capítulo 5. Verso 29, dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí entonces Pedro, él manifiesta interés por la voluntad de Dios que por su propia seguridad, por su propia vida. Entonces, Pedro, cuando él se vio en una situación complicada, en una situación donde él podría morir inclusive, cuando los religiosos le prohibieron predicar, le dijeron que ya no hable más de este nombre a nadie, ahí entonces Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. O sea, Dios está mandando predicar, Dios está mandando evangelizar. Aunque los hombres digan que no, y amenacen inclusive con matarle, con echarle en la prisión, para Pedro poco interesaba esto. No en la prisión o fuera de la prisión, Pedro continuaba predicando. Él no ponía en primer lugar su libertad en este mundo. O sea, si para Pedro hacer la voluntad de Dios significaba estar en una prisión, Pedro hubiese elegido eso, hacer la voluntad de Dios, aunque esto representaría una vida en la prisión, como posteriormente esto ocurrió. Más adelante vamos a ver. Entonces Pedro, él ni siquiera amaba su libertad en este mundo. Pedro no amaba su vida.
aún antes de ser totalmente convertido, Pedro sacó la espada ante los soldados que vinieron a prender a Jesús, arriesgando ser muerto en una lucha desigual. Entonces Pedro, él, como dice en este punto, no le interesaba, no amaba su vida. Entre su vida y la vida del Señor Jesús, él priorizó la vida del Señor Jesús. Y eso se entiende. ¿Por qué? Porque cuando él vio que iban a prender al Señor Jesús, sacó la espada, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y en aquella, vamos a decir así, si en aquel momento se hubiese producido una guerra, una lucha con los soldados que habían venido, Pedro ciertamente hubiese muerto. Pedro estaba consciente de esto. Eran más soldados que habían venido que los que estaban con Jesús. Y además de no ser soldados, no tenían armas para defenderse. Pero aún así, Pedro se levantó y defendió al maestro. Pedro sabía que podría ser muerto por eso, sabía, pero él no amaba su vida. Él priorizó la vida del Señor Jesús. Gloria a Dios. Letra E. Pedro no amaba su cultura y ni su patria más que a Jesús. Pedro había sido criado sobre la idea de que los judíos eran superiores y que jamás debería mezclarse con un pueblo gentil. Con todo, delante de la visión de Dios, inmediatamente él acepta ir a la casa del gentil Cornelio, coronel del ejército invasor de su querida Israel, y lleva la vida eterna para el enemigo de su patria. Vamos a leer Hechos capítulo 10, verso 28 y verso 29. Dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pedro era judío, él había sido criado entonces con esa mentalidad de raza superior y que no deberían mezclarse con otras naciones, con los gentiles. Pero ahora, delante de la visión de Dios, delante de lo que Dios le había mostrado allá, antes de estar en la casa de Cornelio, Pedro, como él mismo dice acá en este versículo, él fue sin replicar. Entonces, él no amaba su cultura más que la revelación de Dios. Él no amaba su cultura más que a Dios. Porque si él amase su cultura, él hubiese dicho: Señor, yo soy judío. Yo no puedo mezclarme, no puedo contaminarme con los gentiles. Aunque sea una visión del cielo, Señor, yo soy judío, mi cultura vale mucho para mí. Pedro hubiese dicho así. Pero la palabra de Dios muestra que Pedro dejó de lado su cultura. Y ahora entonces acepta la revelación de Dios. La revelación de Dios que el evangelio ahora iba a llegar a los gentiles. Entonces el Señor le dijo a Pedro que aquello que él estaba santificando, Pedro no debería llamarlo común o inmundo. Entonces Pedro salió de aquella casa de donde estaba y fue a la casa de Cornelio y les predicó el evangelio. O sea, se entró en medio a personas que no eran judías, que delante de su cultura esto estaba mal, estaba incorrecto, no tenía que mezclarse. Pero ahora, delante de su cultura y delante de la visión que Dios le había mostrado, Pedro prefirió la visión de Dios. Entonces él no amaba su cultura ni su patria más que a Jesús. Gloria a Dios. Número 4, las consecuencias. Muchas fueron las consecuencias de la decisión de Pedro, pero quedemos con 3. Letra A, se tornó el primer líder de la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 14. Letra B, su mensaje era transformador.
Hechos 2:41. Letra C, su sombra curaba a los enfermos. Entonces, algunas decisiones o las decisiones que tomó el apóstol Pedro, ellas mostraron una consecuencia positiva para él. Como leímos, primero se tornó el primer pastor, primer líder de la iglesia primitiva. Su mensaje era un mensaje transformador. En el primer mensaje que él predicó se convirtieron como 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas. Y también por otra parte Dios le dio una unción de cura a Pedro, que inclusive la sombra, cuando los enfermos eran puestos a la sombra de Pedro, los enfermos eran curados. Y esto entonces son las consecuencias de no haber amado el mundo, no haber amado el dinero, no amar la cultura más que a Jesús, no amar su propia vida, no amar su libertad más que a Jesús. Y esas son consecuencias que se vieron en la vida del apóstol Pedro. Gloria a Dios. El número 5, resultado final. El resultado final fue una vida con Dios, una gran lideranza. Algunas de las más extraordinarias páginas escritas en la historia, aunque fuese un simple pescador, cuando escribió sus epístolas universales a la iglesia. Pedro siempre tuvo sus defectos y la Biblia no esconde eso. Pero su profundo amor a Jesús y desapego al mundo lo llevaron hasta el fin. Cuenta la tradición de la iglesia que Pedro fue condenado a la muerte por crucificación, pero pidió para que sea crucificado de cabeza para abajo, por no considerarse digno de una muerte semejante a la de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el resultado final entonces en la vida del apóstol Pedro, un gran líder. Ahora, cuando nosotros nos acordamos, por ejemplo, del apóstol Pedro, siempre nosotros pensamos quizá en un hombre airado, en un hombre impulsivo. Y eso la Biblia no esconde, la Biblia no oculta eso, los defectos de Pedro. Pero cuando nosotros vamos hasta el final, vamos a decir así, en cuanto vamos leyendo la Biblia, y llegamos a las cartas entonces que el apóstol Pedro escribió, vemos entonces en la vida de este hombre, de este discípulo, victoria. No vemos derrota. A diferencia de Judas, Judas terminó en derrota. Judas terminó matándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque amó al mundo, amó el dinero del mundo, amó las posiciones de este mundo. Y todo eso entonces, las consecuencias fueron negativas. De todo eso que Judas hizo, él tuvo consecuencias negativas. Ahora Pedro, como él no amó al mundo, no amó el dinero, no amaba las posiciones en este mundo, no amaba ni siquiera su propia vida más que a Jesús, la palabra de Dios entonces muestra que Pedro terminó sus días en victoria. Aunque él haya sido condenado a la muerte por crucifixión, esto no significa que Pedro fue derrotado. Todo lo contrario, Pedro murió como un mártir. Pedro murió porque tenía fe en el Señor Jesús. Y justamente la muerte de él fue porque él no negó a su maestro. Entonces, si él no negó a su maestro, él murió como un mártir, él murió por la causa de Cristo, entonces Pedro murió en victoria. Aleluya. Pedro entonces está ahora en la presencia de Dios. Pedro está en el cielo. Este es el resultado final en la vida de un creyente que no amó el mundo, no amó el dinero de este mundo. Gloria a Dios, que nosotros, hermanos, podamos entonces seguir el ejemplo del apóstol Pedro y no el ejemplo de Judas. En este mundo entonces ciertamente el enemigo quizá presentará muchas ofertas para los creyentes, queriéndolos llevar por un camino contrario a la voluntad de Dios.
queriéndoles ofrecer quizá posiciones en el mundo, cargos en el mundo, dinero del mundo. Entonces nosotros debemos saber, luego de estudiar esa lección y de leer la palabra, que si nosotros entramos por este camino, vamos a terminar como Judas. Ahora, si nosotros entramos por el camino de la renuncia, no amar el mundo, no amar la gloria de este mundo, no amar el dinero de este mundo, nosotros vamos a terminar como Pedro, como el apóstol Pedro. Vamos a terminar en victoria. Y cuando nuestros días se acaben en esta tierra, entonces nosotros estaremos en la presencia del Señor para todos siempre. Gloria a Dios. Vamos a leer la conclusión de nuestra lección. Dice así: Pedro está en el cielo, Judas está en el infierno. Judas terminó en la horca, Pedro terminó en la cruz. Judas aceptó la propuesta de los fariseos y cambió a Jesús por el mundo. Pedro aceptó la invitación de Jesús. Vamos a leer para terminar Lucas capítulo 9, verso 23 al 26, dice así. ¿Cuál fue la invitación de Jesús para Pedro? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Gloria a Dios. La horca o la cruz, el mundo o Jesús, el infierno o el cielo, vencer al mundo o ser derrotado por él. La decisión es de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Llegamos al final de nuestra lección. Que Dios os ayude a seguir el ejemplo de Pedro. No dejar que nuestro corazón se vuelva para el mundo. Que nuestro corazón ame al mundo, pero que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a hacer una oración, entonces estaremos terminando en este momento. Padre Santo, Señor que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en este momento por habernos permitido estudiar esta lección, tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano que está escuchando, aquellos que van a escuchar también esta escuela bíblica. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus familias, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a no amar este mundo. Ayúdanos a seguir el ejemplo, Señor, de tu siervo, el apóstol Pedro, Señor, para que podamos también terminar en tu presencia. Es lo que yo te pido, Padre Santo, te agradezco por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos. Te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración.